Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. El día de hoy vamos a tener el curso de Historia del Perú. Vamos a seguir la secuencia que habíamos tenido con respecto al oncenio de Leguía y el derrocamiento también de Leguía y cómo pasamos nuevamente a un militarismo. Las recomendaciones para esta clase van a ser, obviamente, que tengas tu cuaderno listo, que tengas también tu libro listo, para que puedas verificar algunos detalles, ya que recuerda que la clase se hace un resumen de todo lo que tienes en tu libro para que la información esté más precisa y mucho más ordenada dentro de tu cuaderno. Y por supuesto, también lo he colocado, ordenado para que lo puedas transcribir en tu cuaderno de forma muy bonita. ¿Está bien? Entonces, habiendo dado las indicaciones, iniciamos chicos rápidamente. A la 1, a la 2 y a las 3. Muy bien chicos, tenemos aquí el tercer militarismo, entre los años de 1930 y 1939. Es decir, nuevamente los militares al poder. Ya habíamos visto un primer militarismo, un segundo militarismo y ahora nuevamente los militares llegan al poder. ¿Cómo los militares llegan al poder? Con el derrocamiento del presidente Augusto B. Leguía. En Arequipa se sublevó, es decir, se rebeló, se levantó el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro contra el presidente Leguía, al cual apresaron y años más tarde el expresidente Leguía falleció. Pero Luis Miguel Sánchez Cerro no se colocó inmediatamente como presidente. ¿Qué pasó? Sánchez Cerro establece una junta de gobierno. En esta junta de gobierno, él no es el presidente, ¿eh? Él es el líder de la junta de gobierno, pero no es el presidente aún. Durante este liderazgo de la junta de gobierno, se decretan algunas leyes, como por ejemplo, se elimina la ley de conscripción vial, que habíamos hablado en la clase anterior, que se utilizaba para la construcción de carreteras, pero que la idea era aportar toda la población para que puedan construir, pero los más abusados eran los propios indios. Entonces es por ello que la Junta de Gobierno de Sánchez Cerro decidió eliminar esta ley. Además, se creó el Tribunal de la Sanción para ajusticiar aquellos actos corruptos que se habían dado durante el gobierno de Leguía, aquellos que se habían enriquecido injustamente durante el gobierno de Leguía pasaban a ser pasaban a este tribunal para verificar su situación de riqueza. Además, se dio el divorcio absoluto y el matrimonio civil obligatorio. Es decir, si se querían casar, por ejemplo, por la iglesia, primero tenían que pasar por un matrimonio civil y luego casarse por religioso. Desde aquí viene a ser el matrimonio civil obligatorio. Llega al Perú, más claro, Sánchez Cerro llama a Estados Unidos y envían la llamada misión Kemmerer. Esta misión, un momentito chicos, ya está. A esta misión llegó al Perú ¿para qué? Para ver toda la situación económica en la cual estábamos pasando. Se dio, por ejemplo, una reforma monetaria. Se dio la reforma monetaria en nuestro país y también una reforma bancaria para analizar la situación de los bancos. Luego de esta misión, en 1931, Sánchez Cerro deja la Junta de Gobierno, la deja, ¿a quién? A David Samanez Ocampo. Él
crea el Jurado Nacional de Elecciones y en ese mismo año David Samanez Ocampo, líder de la Junta de Gobierno, lo que hace es convocar a elecciones presidenciales. Es decir, recién al retirarse Sánchez Cerro, al retirarse de la Junta de Gobierno y al dejar a cargo a David Samanez Ocampo, recién puede lanzarse como candidato presidencial. En estas elecciones se presenta Luis Miguel Sánchez Cerros con el partido Unión Revolucionaria, con el lema El Perú ante todo, versus Víctor Raúl Haya de la Torre, líder del partido aprista. En estas elecciones es derrotado Víctor Raúl Haya de la Torre, es derrotado y quien va a ser elegido es Luis Miguel Sánchez Cerro. Pero en Trujillo se da una pequeña revuelta al creer que estas elecciones no fueron justas, no fueron limpias, no fueron transparentes. Entonces en Trujillo llamaron a Víctor Raúl Haya de la Torre el presidente moral del Perú. El presidente electo era Luis Miguel Sánchez Cerro, pero ante la derrota del APRA, en Trujillo mencionaron, como un título nada más, como presidente moral del Perú a Víctor Raúl Haya de la Torre. Durante el gobierno de Luis Sánchez Cerros, vamos a ver algunos aspectos. Por ejemplo, el aspecto político. Se da la ley de emergencia, en la cual se considera a los apristas como revolucionarios del gobierno, como quienes están en contra del gobierno, y se inicia la persecución contra los apristas. Se da la Constitución de 1933, en la cual se reconoce la pena de muerte como sentencia y se prohíben los partidos políticos internacionales. Y si has leído un poquito de la clase antepasada, recuerda que el APRA, ¿dónde se creó? El APRA se creó en México. Por ende, al mencionar que se prohíben los partidos internacionales, se está prohibiendo el APRA dentro del Perú. Por eso que también se empieza la persecución a los apristas. Y en 1932, ocurre el año de la barbarie. A ver un momento, chicos. Se considera 1932 como el año de la barbarie. Aquí, los apristas, al mando de Manuel Barreto, a quien le conocían como el Búfalo, tomó el cuartel O'Donovan en la ciudad de Trujillo. Al ver que los apristas se estaban rebelando en contra del gobierno, la elección de Luis Sánchez Cerro fue bombardear la ciudad de Trujillo contra los apristas, a los cuales luego se rindieron. Los apristas, por supuesto. ¿Qué otro aspecto tenemos aquí? El aspecto internacional. Tuvimos un pequeño conflicto con Colombia, el llamado Incidente de Leticia, ya que los peruanos estaban insatisfechos con el Tratado Salomón Lozano. Esto iba a generar una guerra con el país vecino de Colombia. Pero cuando el presidente se encontraba observando un desfile con los 30.000 soldados que se iban a trasladar hasta Leticia, al observar esto, al estar presente en este desfile patriótico, el presidente Luis Miguel Sánchez Cerro fue asesinado por Abelardo Mendoza Leiva, un simpatizante aprista, quien se abalanzó sobre el automóvil en el que se retiraba el presidente y le disparó 3 veces a quemarropa. Lamentablemente, el presidente falleció. Entonces,
Este conflicto con Colombia quedó allí en stand-by, asumiendo, asumiendo el poder, asumiendo el gobierno, Óscar R. Benavides. Su lema fue orden, progreso y trabajo. Durante su gobierno se da la ley de amnistía general. ¿Para quiénes? Para los presos políticos, incluyendo a Víctor Raúl Haya de la Torre, quien y también se retornó a los exiliados y liberación de presos políticos, bueno, que ya lo mencionamos. Entonces se empieza a dar cierta consideración, se empieza a dar cierta tolerancia a aquellos partidos que estaban en contra del gobierno y también a los partidos obviamente extranjeros como el APRA. Pero a pesar de esto, los apristas intentaron levantarse nuevamente contra el gobierno y en 1934 Óscar R. Benavides declara al partido aprista como un partido ilegal dentro del Perú. ¿Cómo estaba la situación interna? Se da un pequeño auge, es decir, una pequeña prosperidad en cuanto a la economía peruana, ya que se empieza a exportar algodón, se empieza a explotar el zinc, el mercurio, estaño, plomo, se construyen los barrios obreros, se construyen restaurantes populares, el Hospital del Seguro Obrero, se crea el Ministerio de Salud, el Palacio de Justicia, las carreteras Panamericana y Central. Y una de sus obras más recordadas fue el Seguro Social Obrero, que se refiere a la atención médica y pensión de jubilación para los obreros. Y se da la promulgación del Código Civil. En el aspecto internacional, ya que teníamos un conflicto pendiente con Colombia, Benavides intentó evitar este conflicto. Es por ello que mediante un acuerdo se dirigieron hasta Brasil y se firmó la Paz de Río de Janeiro. ¿Para qué? Para ratificar, es decir, para consolidar lo que se había mencionado en el Tratado Salomón Lozano. Para evitar estos conflictos se firmó la Paz de Río de Janeiro durante el gobierno de Benavides. ¿Está bien? Con eso estamos concluyendo esta parte, chicos. Como ven, está totalmente ordenado para que lo puedas copiar de igual manera ordenado en tu cuaderno, valga la redundancia. Y con eso estamos cerrando, chicos, la sesión. Nos estamos viendo en la tardecita. Y no se olviden, chicos, siempre, 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 muy felices todos los días. Cuídense, chicos, nos vemos en la tarde. Bye.